Hola, buenos días. Vamos a darnos unos minutos para que se vayan sumando, si efectivamente se suma alguien. Bueno, la idea es, al haber puesto los tópicos de la clase anterior, la idea era que podamos discutir algunos temas. No se ha sumado gente hasta el momento a la clase. ¿Hay alguien ahí? ¿Se ha sumado alguien? No sé cómo funciona esto, che. No. Parece que quedé solo como loco en cuarentena. A ver. No, esto tampoco sirve. Ah, ahí me indica, sí. Buen día. Ese ojito que está ahí arriba es el que me dice la cantidad de gente que hay. Bueno, vamos a dar unos minutos más para que se sume más gente. Gracias por los saludos. Puede ser un tema de delay, que la gente se conecta un poquito más tarde y aparecen segundos o minutos después. Bueno. La clase anterior les presento a Freud, que está ahí atrás de mis espaldas, me cuida las espaldas. Ahora que me estoy mirando ahí en la cámara, recuerdo una película de la década del 80 con Lorena Paola, que hay un momento de la película que escena tras escena está más gorda. Yo cada clase que doy veo que mi cara se va ensanchando. Voy a tener que pasarme a una tablet porque creo que ya no me entra la cara en la pantalla. Justo hoy a la mañana cuando me levanté, activé todas las medidas de protocolo, me lavé las manos con alcohol en gel, me puse repelente para los mosquitos para prevenir el dengue. Como me levanto más temprano, se despierta mi mujer a mi lado y me ve vestido y me huele y me dice: ¿dónde estuviste? Con olor a alcohol y repelente. Otra vez borracho y habiéndote dormido en una zanja y en un yuyal. Son los problemas que tiene la cuarentena. Nos presenta ese tipo de situaciones que antes no nos pasaban. Bueno, ya tenemos 40 personas. Vamos a ir dando inicio a la clase y dejo de contar este testimonio de vida. Bueno, la clase anterior habíamos hecho esta distinción para pensar la educación como una institución de la cultura, esta dimensión antropogénica, y la habíamos relacionado con esa
composición, esa creación de lo humano desde lo humano. Lo humano genera humanidad. Y esta dimensión nos va a conducir, en la medida que la vamos descomponiendo, a dos elementos que se van a entrecruzar, que son la dimensión entre lo cultural y lo psíquico. A grandes rasgos, lo psíquico. Este entrecruzamiento que se da entre la transmisión de las construcciones culturales, el pasaje de generación en generación, este pasaje antropológico que va generando humanidad, que va generando una dinámica y una movilidad cultural. Este es un detalle no menor, que la cultura tiene movilidad, a diferencia del instinto que tiende a reproducirse de manera más o menos idéntica, y si se modifica tiene que ver con características adaptativas hacia el ambiente u otros factores. La cultura no siempre ha exigido una metodología puntual de transmisión. Bueno, esta es la dimensión cultural. Por otra parte, tenemos el aspecto de lo psíquico, es decir, esa instancia en el ser humano, en el individuo, esa instancia más que en el individuo, podríamos decir singular, ese espacio de inscripción de las marcas que la cultura deja y sobre todo de la acción del otro humano. Por ejemplo, desde la teoría de Laplanche, un psicoanalista que probablemente todos ustedes conocen por el diccionario de psicoanálisis, además de haber escrito el diccionario de psicoanálisis junto a Pontalis, ha tenido una obra prolífica y muy interesante que algunos de sus conceptos iremos viendo a lo largo del año a partir de los desarrollos de Sylvia Bleichmer. Ahora, este encuentro asimétrico entre la cría humana y el adulto, Laplanche la llama situación antropológica fundamental, es decir, una escena que se repite a lo largo de la historia del ser humano, que es de alguna manera inamovible, objetiva, se produce. La cría humana ya nace, como todos ustedes bien saben, en esta asimetría cabal entre el niño y el adulto, y que de esta asimetría cabal entre el niño y el adulto se van a producir una serie de intercambios, por así decirlo. Vamos a proyectar algo hacia más adelante, pero esta circulación en el momento de la mantención biológica de la cría humana se ponen en juego otra serie de intercambios del orden libidinal sexual necesarios, prerequisito necesario para la constitución del aparato psíquico. Entonces, aquí tenemos cómo me gusta hacer así. Porque cuando uno hace así parece que habla en serio y que la gente dice, mira, hizo así, y eso quiere decir que está diciendo algo importante. Es como un gesto de un intelectual comprometido. Bien. De esa manera se cierra, o podemos darle forma, a la dimensión antropogénica. Tiene esta doble acepción. Por un lado, la dimensión netamente cultural, transmisión de la cultura, producción y transmisión de la cultura. Y por otro lado, que esta producción y transmisión de la cultura en lo humano se da en sujetos psíquicos. Aunque esto parezca una perogrullada, no lo es, porque el intercambio de información en el humano es distinto que en otros intercambios de información. Por ejemplo, cuando uno cambia la computadora y le pasa un backup a la nueva computadora o tiene la información en la nube y se la baja, no hay una reinterpretación, no hay una retranscripción, no hay una relectura. A lo sumo puede haber o no compatibilidades de sistemas. Bueno, en el humano esto se da de una manera distinta. ¿Se entiende? Este intercambio de información a partir de esta situación antropológica fundamental que define Laplanche, que no hace más que formalizar con ese nombre
más académico, la asimetría radical entre el niño y el adulto, tiene una serie de mecanismos intrínsecos que generan las condiciones previas o necesarias para la constitución del sujeto psíquico, a partir de esos intercambios libidinales. Cuando hablábamos de esta dimensión disciplinar, lo habíamos relacionado principalmente con esta distinción también que estábamos planteando entre la ilustración y la modernidad. Sí, ilustración y la modernidad, señora. Es así. Por ilustración habíamos comprendido un proceso que no tiene un origen histórico definido y que se genera a partir de esa particularidad que a veces se les ocurre a los seres humanos de sospechar, de dudar, de interpelar y de alguna manera de no creer. Así como el ser humano durante muchos años y siglos de su historia ha sido una especie de creencias, también por momentos deja de creer. Duda, le parece que las cosas pueden no ser así. Lo mismo sucede con la modernidad. La modernidad es el resultado también de esa desconfianza, pero ha tenido, yo diría, la capacidad de englobar una serie de transformaciones políticas. Lo que digo es inexacto. La modernidad comprende muchas cosas. Uno las divide solamente por razones académicas. Ilustración y modernidad se entrecruzan permanentemente, pero por ilustración vamos a entender, de alguna manera, en su sentido más amplio, un proceso de producción y generación de conocimientos. Y esta producción y generación de conocimientos no puede ser sin la duda, sin dejar de creer, sin interpelar, sin dudar de las certezas previas. La modernidad, principalmente su efecto mayor, ha tenido que ver con la organización política, con la organización de la producción, con la organización de las instituciones. Si bien por modernidad vamos a encontrar un proceso bastante amplio que comprende la vida de los seres humanos, que se inicia en Occidente, que habíamos charlado la clase anterior, a partir de ciertos adelantos tecnológicos, etcétera, etcétera, pero una no puede ir sin la otra, porque la modernidad plasma políticamente demandas y transformaciones que vienen del lado de la ilustración. La destitución de las formas políticas monárquicas, la destitución de ciertos modos del saber religioso y al mismo tiempo una reorganización de lo que llamamos hoy en día los estados-nación modernos y cómo un conjunto de actividades nodales para el funcionamiento del Estado quedan a cargo precisamente del Estado. Es decir, cómo, ahí lo dije medio raro, me entran carteles por todos lados y me distraen, cómo el Estado toma a su cargo la tutela de la población. Y esta tutela de la población será a cargo de el cuidado biológico, la medicina, las formas jurídicas que marcarán a los sujetos dentro de la ley y la pedagogía. La pedagogía es el modo con el cual se genera ese disciplinamiento de la racionalidad, esta distribución de la racionalidad moderna en la mente de las personas. Nosotros pensamos racionalmente el mundo porque estamos atravesados por instituciones que nos han instituido en el contexto de esa racionalidad. La educación y la educación formal tienen este objetivo.
Bien, llevamos más o menos 20 minutos de la clase, creo que es el momento para el primer like motivador de la mañana. A la cuenta de 3, cada uno en su aparatito va a poner un me gusta, un like, un emoticón, algo, para que le demos movimiento a la mañana. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Parece que no. No estamos muy motivados esta mañana. O internet anda muy lenta. Ahora me deprimí. Creo que no voy a poder seguir. Me puse muy triste. Disculpen. Esperen que me reponga un poco. Bueno, ahí por lo menos alguien saluda. Espero que esté enchufado esto y que no esté hablando solo, como hago todas las mañanas, todos los mediodías, todas las noches. Bueno, vamos a continuar. A ver si está el libro por acá. No, por allá. No, estaba buscando un libro, pero este entrecruzamiento entre la modernidad y la ilustración, yo creo que el historiador Carlo Ginzburg, en su libro El queso y los gusanos, lo refleja a partir de su relato microhistórico. Él denomina microhistoria a su línea teórica, la famosa microhistoria italiana, donde Carlo Ginzburg cuenta la historia de Menocchio. Menocchio es el último condenado a la hoguera por la Inquisición española en Italia. La Inquisición fue un proceso muy largo que tenía como objetivo prevenir las desviaciones religiosas, los movimientos heréticos. Era un proceso muy complejo, la Inquisición, a conceptos actuales de normalización de la religión. Eran una serie de tribunales. Era diferente. Hoy en día la Inquisición suena como un planteo sumamente opresivo y oscuro, pero lo que principalmente le pedía la Inquisición a los herejes era que se arrepientan y que vuelvan al camino correcto, y le daban una serie de chances, y si esas chances no eran tomadas, bueno, se les terminaba la paciencia y, como le pasó a Menocchio, lo quemaron en la hoguera. Pero Menocchio era un molinero friuliano que empezó a pensar algunas cosas raras. Menocchio empezó a pensar que era imposible, que Dios pudo haber creado el mundo en 6 días y el séptimo descansó. No, decía que no puede ser. Y él tenía sus hipótesis y sus ideas, y me lo imagino yo, molinero friuliano, italiano, simpático, desinhibido, hablando con la gente del pueblo y con los vecinos, diciéndole estas cosas. Bueno, esto llega a oídos de la Santa Inquisición y van y le preguntan: Menocchio, ¿usted qué anda diciendo? Usted anda diciendo que esto no puede ser, que Dios no pudo haber creado el mundo en 7 días, que ta. Bueno, la cosa es que a Menocchio, voy a hacer la versión corta, entra en un proceso inquisidor. Entonces,
Va pasando las instancias donde primero Menocchio dice, bueno, son cosas que un genio maligno se debe haber metido en mi cerebro y debe haber empezado a hacerme pensar estas ideas y que esto que lo otro. La Inquisición le pregunta, año 1600, si él tuvo acceso a los evangelios apócrifos. Y Menocchio dice que no, que no. Le preguntan si ha tenido diálogo con los judíos, que también le meten ideas raras a la gente. No, no, dice no, no. Bueno. La cosa es que Menocchio primero, dicho en criollo, entra como medio a boludear al tribunal, el tribunal le pregunta, él contesta. La cosa es que hay un momento muy dramático en el que Menocchio, cuando le vuelven a preguntar de dónde él saca todas esas ideas, Menocchio dice, nadie me dijo nada, ni yo he leído nada que me diga lo que estoy diciendo. Y esto para mí es sumamente conmovedor, porque Menocchio le dice al tribunal inquisidor que todas esas ideas raras no son ideas raras, sino que son pensamientos, y son pensamientos que brotan de su cerebro. No se arrepiente, y Menocchio sabe que va a ser quemado en la hoguera. Esto es anterior a Descartes. Digamos que decir que él piensa por sí mismo y que nadie pone esos pensamientos en su mente y que su mente tiene esa autonomía de pensamiento y que puede dudar desde ese pensamiento de las formas dogmáticas y que hasta incluso puede poner en riesgo su vida para sostener esos pensamientos y morir nada más ni nada menos que en la hoguera, a mí me resulta sumamente conmovedor. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Galileo Galilei se hace el distraído y afuera en teoría dice por si move y zafa, digamos, tenía mejor abogado. Menocchio no. Menocchio enfrenta al tribunal inquisidor y le dice yo pienso. Y este pensamiento me lleva a dudar de toda la doctrina. Y estoy dispuesto a pagar con mi vida y soportar la tortura de la hoguera. Digamos, el coraje de ese hombre es como el gran mártir de la Ilustración y de la modernidad. Porque algunos años después, Descartes dice algo parecido y no lo quemaron en la hoguera y lo esperó la fama, los excesos y el acompañamiento del Guillote Coppola, acompañando sus éxitos filosóficos y haciendo declaraciones polémicas posteriores. O sea, Descartes tuvo, por supuesto, sus vaivenes y sus presiones, pero no le costó la hoguera, no le costó la vida. Menocchio fue la hoguera. Entonces yo creo, esta es mi hipótesis obviamente, que cuando Menocchio piensa y duda de las certezas transmitidas, no hay vuelta atrás. Es preferible morir a seguir viviendo en un mundo en el que uno no puede creer. Menocchio, el Menocchio de Ginsburg, desde mi punto de vista, tiene ese fuerte mensaje, esa fuerte transmisión. Una vez que se duda de algo, que no se cree en algo, es un mundo en el que es difícil vivir. Esa duda es la Ilustración. La Ilustración nos permite eso. Ahora, la modernidad es un poco más estricta. Los procesos modernos también son cuestionados en la medida de que se entrecruzan con los procesos de ilustración. Dudamos. Es decir, la ilusión moderna con sus autores, Rousseau, por ejemplo, por citar alguno de ellos, todos los autores que impulsaron el iluminismo francés
bueno, los filósofos, iluministas, Descartes, Kant, etcétera, etcétera, también ponen en duda. Y los procesos modernos, al mismo tiempo, se van enquilosando, se van endureciendo y se van concentrando en dispositivos cada vez más firmes. Ahora, nuevamente, podemos dudar, podemos cuestionarlos, podemos interpelarlos. ¿Se entiende? Hoy en día estamos en una situación muy particular, vuelvo de nuevo sobre este punto. Y aún en el cumplimiento de las medidas, también las podemos cuestionar. Dudamos. Ahora, el ser humano, así como genera dudas, también genera certezas. Tenemos, así como hay fundamentalismos religiosos, también hay fundamentalismos laicos. Bien, ahora todo este proceso, ya que usé esta palabra, de laicización, de descreencia, va construyendo otra modalidad del saber, va construyendo una nueva racionalidad con un contrapeso suficiente para rellenar aquello que fue desalojado del medioevo. O sea, la vida moderna se centra, dirá Foucault, dirá Deleuze, como ustedes vieron en el texto que les dejé, post-scriptum, sobre dispositivos. Althusser es un poco más radical en esto, dirá, radical en el sentido de extremo, dice, en aparatos ideológicos. Foucault dirá en discursos disciplinares. Me retracto un poco de lo que decía anteriormente. Si bien el discurso disciplinar es un ordenador de dispositivos, Deleuze es como más puntual en el plano de los dispositivos. Bourdieu, por ejemplo, dirá en campos. El análisis institucional francés, por ejemplo, se dedicará a hacer un cuestionamiento de estos dispositivos, de estos discursos. Bien, ahora, entre las dimensiones de discurso, dispositivo, aparato ideológico del Estado o campos, tenemos algunas distinciones que más adelante, a lo mejor en una clase puntual, vamos a orientar. Ahora bien, esta capacidad de dudar, de cuestionar, es lo que llamaremos a grandes rasgos pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es criticar. O sea, el pensamiento crítico no es criticar lo que dice el otro, a modo de vecinos que se ponen a criticar cómo le quedó el balcón al otro vecino. No. El pensamiento crítico, esto es una lectura o una traducción más bien personal que transmito yo, tiene que ver con poner en crisis. Algo es puesto en crisis, es puesto en tensión. El siglo XIX es un siglo de fuertes tensiones. ¿Qué descubre el siglo XIX? Que este avance incesante del progreso, del enriquecimiento de las naciones, esta laicización progresiva en manos de la producción y de los dispositivos del Estado, este ascenso de la burguesía como nuevo poder, que ha desalojado a las monarquías, pero viene a instalar un nuevo régimen de poder basado en la producción. Dice Marx, en la medida de que esta maquinaria progresa, se sueltan las amarras del mundo medieval, pero el ser humano vuelve a caer como en una suerte de nueva trampera. En la medida de que busca la libertad de las formas anteriores, se reencuentra con nuevas formas de alienación. ¿Se entiende? Si entendieron, hagan con un dedito así. ¿Se entiende? Voy de nuevo.
El siglo XIX es un siglo de fuertes tensiones sociales, de grandes transformaciones. La tierra tiembla, el piso tiembla. Dice Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. O sea, aquello que era considerado como lo sólido, la religión, las formas monásticas, las certezas de la fe, se desvanecen en el aire. Todo lo sagrado es profanado y al fin, bueno, una cita muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que descubre Marx? Que en ese camino hacia la libertad, esa trampera de la emancipación moderna, se va a encontrar con nuevos modos de sujetación. Y ese modo de sujetación Marx la definirá como la alienación capitalista. En el célebre capítulo del fetichismo en la mercancía, esto queda bastante claro, cómo el símbolo o esta relación simbólica que empieza a jugar fuertemente genera una fuerte división. Hay un clivaje de la sociedad entre quien posee los modos de producción y quien posee la fuerza productiva. Este clivaje generará una serie de tensiones, dice él, que generarán un nuevo motor de la sociedad. Ahora bien, esta tensión no puede ser pensada si no está mediada por la ilustración, esa capacidad de dudar de lo natural y de lo aparente. Esta ilusión del sujeto moderno, de que la modernidad es un proceso irreversible que nos va a llevar a la sociedad perfecta, el famoso jardín perfecto de la modernidad, no es más que una nueva trampera, dirá Marx, porque esta ilusión es lo que genera una nueva forma de alienación, de sujetación, en términos más actuales. Bien, en este contexto, la educación empieza a ser también interpretada no solo desde el punto de vista de la distribución del conocimiento, del capital cultural, sino que se introduce posteriormente, pero a partir de estas ideas, la lectura ideológica de la educación. O sea, si la educación tiene como objeto transformar la sociedad o hacer que ésta meramente se reproduzca. ¿Se entiende? Es decir, si la educación nos hace libres o nos hace esclavos. ¿Pueden ser las dos cosas? Una pregunta que queda abierta. ¿Pueden ser las dos cosas? Yo creo que el fin de la educación es hacernos pensantes. Y que toda construcción cultural que puede pensarse a sí misma no deja de tener este germen vivo de la ilustración. La ilustración es precisamente lo que nos va a permitir siempre hacernos esa pregunta que está de más, pero necesaria. Acá Fumaneri me resuena a la noción de solidez y liquidez del Estado en violencia blanca. Sí, claro. Digamos, del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX podemos encontrar los modos sólidos, diría Bauman, del Estado. Gracias por haber leído. ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta? Ahora estoy un poco más canchero manejando este dispositivo y me agrando y digo, pueden hacer preguntas y yo las leo y respondo. En el texto Panorama de Psicología en Educación, yo hago la distinción de tres modos
del pensamiento crítico, de 3 tiempos del pensamiento crítico. Digamos, el primer modo o el primer tiempo del pensamiento crítico tiene la característica de el develamiento, es decir, un autor como Marx es un autor que plantea fuertemente la idea de un develamiento. Con el simple develamiento de lo oculto se genera por sí misma una transformación. Recapitulo. La concepción marxista clásica de ideología va a plantear que la ideología es un concepto abyecto, no es un concepto a grandes rasgos positivo. Porque por ideología se entiende falsa conciencia. Sí, señora. Lamento informárselo. La ideología, desde la tradición filosófica marxista, no es un concepto copado. Así lo dice Marx. No es copado. Es un concepto complejo. Porque genera en las personas, en los hombres, en la humanidad, la idea de una falsa conciencia, es decir, distorsiva de las cosas. Y que la ideología se transforman en esos lentes que nos hacen ver las cosas de un modo distorsivo al que son en realidad. Esta es la otra palabra que es fundamental. Hay un video de Slavoj Žižek que comenta una película clase B, que yo la vi en su momento, de una persona que llega a una ciudad, creo que es Los Ángeles, una cosa así, y a partir de unos lentes que se pone, ve cómo los carteles no dicen lo que dicen y en realidad dicen obedece, sigue por aquí, como que dan mensajes ideológicos muy fuertes y muy concretos, y como que esos lentes tienen esa capacidad de desnudar el verdadero mensaje. La ideología separa de manera radical y cabal una idea entre lo verdadero y lo falso. Es decir, a una idea ideológica se le opone la verdad. ¿Qué dirá el Tusser? A la ideología dominante se le oponen los modos reales de producción. O sea, ¿qué hace la ideología? La ideología va a separar, o el concepto de ideología, va a separar una idea de que algo está a la vista y al mismo tiempo que algo se ve, hay un aspecto que va a permanecer oculto. Se suele utilizar para esto la metáfora del iceberg, donde la punta es lo que se ve afuera y abajo está la mayor dimensión. Entonces, esto que ve la gente de la sociedad es una suerte de señuelo donde la verdad es lo que no se ve. Los modos reales de producción es lo que está en la base, no en la punta. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, supongamos, si trabajo más horas, gano un poco más de plata. Sería un ejemplo burdo, ¿no? Ahora, lo que no ve es que en realidad lo que fortalece con esas horas más que trabaja son los modos de sujetación que tiene un sistema donde la plusvalía la cobra otro. Entonces, en la medida que más me adapto al sistema, más sujetado quedo. Ahora, ¿qué dice el develamiento? Con el simple develamiento de esta relación, ese vínculo estalla, se revoluciona, se transforma. ¿Se entiende? Por ejemplo, pensemos en el primer Freud, en el de la teoría de la abreacción. Con el simple hecho de llegar al nudo traumático de la paciente histérica, donde tiene la vivencia sexual infantil, se produce la abreacción
de la excitación, esta especie de descarga, y el síntoma desaparece. Esta es una teoría del develamiento. Con el simple develar de las cosas cambian. Bueno, no es tan así. El segundo tiempo del pensamiento crítico es lo que yo voy a llamar como cierto código de decodificación. Es decir, las cosas no son tan directas, dirán los pensadores críticos, porque se interponen otros elementos. Entonces lo que vamos a tener es un código de decodificación. Yo creo que un autor como Althusser estaría en este segundo momento, por ejemplo. Es un caso típico. El estructuralismo francés creo que ha sido un fiel representante de este... O sea, no hay una traducción directa, es necesario decodificar. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el psicoanálisis, en los desarrollos de Lacan, el trabajo del significante, la estructura, la idea de estructuración edípica. Hay que hacer pasar la información por la estructura y ahí la vamos a poder traducir. La estructura como una serie de elementos que sí o sí van a estar presentes. En el caso, por ejemplo, del psicoanálisis estructuralista, el Edipo. El Edipo es una estructura de decodificación. Los significantes que el paciente, el sujeto, asocia libremente, hay que empezar a ubicarlos en función de este juego estructural. Metáfora paterna, función materna, falo, etcétera, etcétera. Y el deseo es algo que siempre juega en el contexto de esa estructura. Ese es para mí un código de decodificación. El estructuralismo, a mi modo de ver, ha sido como un primer intento de salir de esa especie como de determinismo también crítico, mecanicismo, llamémosle, donde A más B es igual a C. Bueno, los estructuralistas dicen no es tan simple. No es tan simple, porque no siempre las cosas se dan de ese modo, pero la estructura se mantiene. El juego estructural es el que se mantiene. Bueno, las teorías del lenguaje han sido fuertemente influenciadas por el estructuralismo. La dimensión, por ejemplo, que tiene el lenguaje en el psicoanálisis francés es una dimensión con un peso fuertemente estructuralista. Tercer punto, creo yo, es lo que llamaríamos las teorías de la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? Porque siempre, en el segundo tiempo, como el casino gana, lo que gana es la estructura. O sea, los fenómenos sociales son decodificados. ¿Y para qué se decodifican? Para celebrar que la estructura se mantiene. Es decir, uno, por ejemplo, escucha supervisiones de analistas y encuentra que siempre vamos a tener una metáfora paterna presente, ausente, fuerte, débil, etcétera, etcétera, una función materna. Siempre esos elementos van a estar. En esta relación de saquémoslo del psicoanálisis y llevémoslo a las ciencias sociales, vamos a encontrar siempre este modo de estructuración del poder burgués. Esta estructura se mantiene, es la misma. Y es la misma en todas las sociedades. Esta estructura se mantiene. Explotador explotado. ¿Quién domina los medios? ¿Quién domina la fuerza de trabajo? Esa sería una versión estructuralista del marxismo. Eso siempre está. Bueno, por razones que no puedo expresar en este momento, a lo mejor lo hablamos en otro contexto, los cambios históricos también van introduciendo preguntas adentro de las teorías y hay cuestionamientos a las mismas certidumbres que presentan las teorías, y podríamos pensar en un tercer momento del pensamiento crítico que está regido principalmente por lo que llamaremos a grandes rasgos un principio de incertidumbre. Es decir, no hay una teleología, no hay un fin final de las cosas, sino que las cosas se van haciendo. Digamos, se hace camino al andar, diría el poeta. No es que siempre nos vamos a encontrar con la estructura también cambia. O no se puede decir que una estructura persiste siempre, en todo momento histórico.
Las teorías del género vienen a hacer estallar las concepciones tradicionales del Edipo, por ejemplo, por dar solo un ejemplo. Después podemos discutir si esas teorías, qué consistencia epistemológica tienen, etcétera, etcétera. Hay de todo hoy en día. Pero este fin teleológico de la sociedad es cuestionado fuertemente. Yo creo que, si bien Foucault es un autor que tiene un pie bastante metido en el estructuralismo, también tiene otro pie que intenta salir del estructuralismo. Lo mismo puede suceder con un autor como Deleuze. Postscriptum es un texto muy interesante porque marca una bisagra histórica muy grande. A lo mejor la próxima clase podemos profundizar en esto. Podemos introducir también la teoría de la complejidad de Prigogine y Morin, Castoriadis. En el plano del psicoanálisis, yo creo que un pensamiento postestructuralista muy fuerte lo podemos encontrar en Jean Laplanche, en André Green, en Piero Lanier. Piero a lo mejor con algunas vacilaciones. Castoriadis, como autores que no piensan en esa teleología, en ese código de decodificación inmutable, que no cambia. Entonces repasemos, 3 tiempos del pensamiento crítico. El develamiento, con el simple develamiento es suficiente, se rompe la ficción, se rompe esa ilusión ideológica. También ideología es un concepto, se lo puede también trabajar bastante. El segundo momento tiene que ver con ese código de decodificación. Y el tercer tiempo tiene que ver con el principio de incertidumbre, que es un poco más desolador pensar que las cosas no tienen un fin definido. Pero bueno, así estamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por ejemplo, la educación también ha pasado por este tamiz. Es decir, si podemos pensar la educación pedagógica como la niña mimada de la modernidad, ha tenido como campo de desarrollo la educación una serie de tensiones internas que persisten hasta hoy en día y también de transformaciones. Un problema que tenemos a menudo, los que no provenimos específicamente del campo de la educación, y en todo caso trabajamos desde la psicología hacia la educación, es tomar ese campo desde un solo elemento, por ejemplo el ideológico. El ideológico es un campo que atraviesa la educación, pero no es el único. Si la educación es, como veníamos diciendo anteriormente, esta tensión interna entre lo antropogénico y lo disciplinar, esa tensión se ha expresado de manera distinta a lo largo del tiempo. No es lo mismo la educación en Europa de mediados del siglo XIX que la educación actual. No es lo mismo. No podemos pensarla igual. Ha tenido cambios. Y ha tenido cambios también producto de pensarse a sí misma. A lo mejor en alguna clase dedicaremos con mayor especificidad a esto que estoy diciendo. ¿Podemos hacer un like motivador? A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Está lento internet hoy, o la gente está muy desmotivada. Pasa naranja, decía un cordobés. ¿Alguna pregunta?
Qué lindo. Cuando empiezan a aparecer los me gusta, yo siento que existo, que vuelvo a la vida. Pucha que vale la pena estar vivo, diría Alterio. Qué lindo, qué lindo. En algún momento voy a hacer, como hice después de la clase anterior, un pequeño punteo de los temas que abordamos, y estaría bueno, sería productivo que ustedes también puedan poner alguna pregunta, poner algún comentario, alguna idea, algo que les parezca que no haya quedado lo suficientemente claro. Para mí es la verdad que bastante difícil hablarle a la cámara y mirarme a mí mismo y ver cómo mi cara se ensancha clase tras clase, como Lorena Paola en las películas de los años 80, que engordaba escena tras escena. Ya hice el chiste, pero veo que se ha sumado gente. Después les voy a pasar una serie de ejercicios para tonificar glúteos, aductores y pantorrilla, y que podamos llegar al verano bien. Y les voy a transmitir los secretos de mi dieta a base de alfajores santafesinos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Tenemos unos minutitos. Profe, ¿podría explicar de nuevo el principio de incertidumbre? No sé, tengo incertidumbre. El principio de incertidumbre, digo yo, a lo mejor no está bien usado el término. A ver, toda corriente teórica, al mismo tiempo que hace su desarrollo, le contesta a la anterior. Cuando digo principio de incertidumbre, estoy diciendo que lo que le responden es al principio determinista o teleológico de la corriente anterior. Es decir, el rechazo o la relativización al fracaso no. El rechazo o la relativización de la eficacia del pensamiento estructural. Es decir, el pensamiento estructural siempre dice que la estructura se corrobora. Te voy a dar un ejemplo. Es como ¿cómo sería un comentarista de fútbol estructuralista? Obviamente que lo que digo es disparatado, pero un comentarista de fútbol estructuralista diría, bueno, jugó, no sé, ponele, River Boca. Entonces el comentarista estructuralista diría, bueno, hay 3 opciones: local, visitante o empate. Y cada vez que le preguntan que hable del partido, diría, bueno, salió visitante, la otra opción hubiera sido el local, y si no, podría haber sido empate. Pero ¿qué pasó en el partido? Bueno, no puede explicar. El principio de incertidumbre es emo, dice. Yo no puedo tener ese flequillo de los emo y eso me impide comprender la dimensión profunda de ese pensamiento. Pero la incertidumbre lo que dice es que no hay tal teleología. Y en todo caso piensa en una construcción constante que tiene modificaciones. Por ejemplo, una de las críticas que se le hace al psicoanálisis estructuralista es que perpetúa como con cierto halo de normalidad la familia tradicional burguesa, madre, padre, niño, formación familiar que no existió siempre. Entonces coagula en una suerte de prescripción, de mandato normalizador de esa formación familiar.
Hoy en día es una formación bastante, te diría hasta atípica, que se dé con esa estabilidad. Pero no caer en un análisis psicofamiliarístico. El principio el principio de incertidumbre es, en todo caso, el rechazo de esa certeza teleológica. Por ejemplo, bueno, habría que buscarlo puntualmente en los autores. Hoy tenía previsto solamente esbozarlo, pero es el rechazo principalmente al estructuralismo. Esta idea de que lo que siempre se repite es la estructura. Por lo tanto, siempre o gana el local, o gana el visitante, o es empate. Bueno, pero el partido tuvo otras cosas. Solo defino la estructura de lo posible. Ahora, si se suspende el partido, ¿qué pasó? Bueno, se le dio ganador al visitante, al local, o se lo dio empatado al partido. O sea, hay una serie de variantes que quedan por fuera de la definición estructuralista. Es decir, no hay un código preciso de decodificación. Por ejemplo, Prigozhin y Morin lo van a trabajar desde la idea de complejidad. Si quieren, en la próxima reunión podemos ver un poco estas ideas. Si bien Foucault tiene un punto bastante marcado por el estructuralismo francés de la década del 60 y del 70, sus últimos desarrollos se aproximan bastante a la teoría del acontecimiento. A ver, tiene que ver un poco esto con la orientación de la significación. Es decir, el código siempre significa, a partir de la estructura va a los hechos y ve que se repite en una serie de hechos y de cuestiones. Me es muy difícil trabajar este tema sin que podamos dialogar. El principio de incertidumbre no iría en esa dirección. En todo caso, partiría de interpretar los hechos, pero no yendo a la corroboración de esa estructura. No sé si se entiende. Yo mismo no me entiendo lo que estoy diciendo. Por ejemplo, un concepto como el de imaginación radical de Castoriadis no tiene lugar preciso en un pensamiento estructuralista. Un concepto como el de acontecimiento. El acontecimiento resignifica la teoría. Ahí está, ahí me salió. El pensamiento teleológico siempre, la teoría significa el objeto. Es así. Lo que yo llamo el tercer tiempo del pensamiento crítico, también la teoría se resignifica a partir de los episodios y de las cosas. No quiere decir que todo lo otro está mal, sino que tiene otra dinámica. No sé si fui claro. Una de las ideas que siempre plantearon los críticos del estructuralismo es que el estructuralismo rechaza la historia, porque la historia siempre repite patrones estructurales. Bueno, desde el tercer tiempo del pensamiento crítico podríamos pensar que no siempre es así. Depende. Le da una dimensión fundamental a la historia. A que en determinado momento histórico una serie de hechos se combinan de una forma y esa misma combinación en otro contexto histórico no genera lo mismo. No es lo mismo. Uno no puede entender el capitalismo actual con los conceptos de la década del 60. Yo creo que no. Y menos con los del siglo XIX. Yo creo que no. Otros elementos entran en juego. Uno no puede entender el sufrimiento psíquico exclusivamente con los conceptos de estudio sobre la histeria. No. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Uno no puede entender, por ejemplo, las problemáticas de la educación del siglo XIX con las actuales. No puede. No es lo mismo. Hay otros elementos que entran en juego.
A lo mejor, si la clase que viene hacemos una interpelación fuerte al concepto de ideología, encontramos un objeto de trabajo en el cual podemos ver cómo se aplican estos 3 tiempos del pensamiento crítico. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que pueda contestar? Bueno, si les parece, por hoy vamos dejando aquí. Yo voy a dejar la clase colgada en la página. Pueden hacer preguntas, después haré un reconto de los puntos del temario y en la medida de lo posible podamos tener esa interacción que nos va a permitir ir esclareciendo algunas cosas. Seguimos con la misma bibliografía, a lo mejor muchos ya la leyeron, síganla leyendo, vamos a seguirla trabajando porque no solamente es incorporar información, sino poner a trabajar las cosas. Mi idea con las clases no es repetir los textos, porque para eso los leen ustedes. Mi idea siempre es poderles aportar un marco de comprensión de lo que leen. No sé si me sale, pero es lo que yo sé hacer. Así que esa es la idea. Cualquier cosa pueden preguntarle, alguna cuestión puntual de los textos, y yo, si puedo responderle en el momento, les respondo, y si no, les responderé con posterioridad, o quizás nunca se lo responda porque jamás sepa la respuesta, o peor aún, sé la respuesta pero no se las quiero decir. ¡Ja, ja, ja! Nunca la sabrán. Nunca. Como en las viejas telenovelas venezolanas. ¿Quién es tu padre? Nunca lo sabrás. Nunca. Bueno, gente, que sigan disfrutando de la cuarentena. Pum para arriba. Y pronto esto terminará. Y podremos conocernos personalmente, darnos un abrazo fraterno, y cantar canciones en el parque. Bueno, hasta la próxima.